tardes, bienvenidos a nuestro programa Prevención TV, en su octava temporada ya en el aire. Vamos a retomar y a cerrar en estos programas un tema que habíamos comenzado a hablar en el curso del mes y que son los famosos análisis del laboratorio. ¿Qué nos piden? ¿Por qué nos piden? Y si tenemos que estar atentos a algo. Luego de un breve corte vamos a empezar hablando de los análisis dedicados al hígado, lo que nosotros conocemos como hepatograma. Breve corte y empezamos con el programa. Tal cual lo planteó Fernando en el inicio del programa, vamos a continuar con este chequeo de rutina que lo planteamos ya hace unos cuantos programas atrás, con algunas interrupciones como fue lo de reflujo, y probablemente la próxima semana también va a venir el mismo Fernando Espinosa a hablarnos de constipación, que sé que es un tema que preocupa a mucha gente, así que estén atentos, no este programa que va a salir ahora, sino el próximo. Vamos a tener el tema de la constipación, que nunca lo tratamos en el programa, y que para la gente es un tema importante y fundamental. Sí, sobre todo conforme avanza la edad. Cuando nosotros queremos ver la actividad hepática y la actividad renal, son dos de los órganos más importantes del organismo, en el sentido de que a través de ellos se generan infinidad de funciones que son fundamentales para tener una buena vida y para que nuestro organismo funcione de manera correcta. ¿Qué le pedimos en un hepatograma, Fer? ¿Y qué buscamos del hepatograma? ¿Qué información nos va a dar un hepatograma? Uno tiene que saber que el hígado produce sustancias, como bien dijo Javier, fundamentales para la vida. Por ejemplo, a partir de los alimentos se sintetiza algo que se llama vitamina K. Y esta vitamina K, de la que ustedes no escuchan hablar normalmente porque no es la vitamina A de la piel, no es la vitamina C de los cítricos, tiene fundamentalmente la función de que podamos coagular la sangre correctamente. Por ejemplo, tiene otra serie de funciones, por ejemplo, vinculadas a la síntesis y a la depuración del querido y odiado, según las etapas de la vida y las enfermedades, colesterol, y sirve también como desintoxicante. Es decir, la mayoría de los medicamentos que ustedes consumen, cualquiera sean la especialidad, se metabolizan por hígado, van a leer ahí en los prospectos, y se eliminan por riñón. Hay algunos que se procesan en el hígado y se eliminan también por la vía hepática, es decir, por la vía digestiva. Metabolizan quiere decir que ese medicamento se va a ir degradando, se va a ir transformando en otros compuestos menores que pueden tener actividad como el compuesto original o no, y que después se van a degradar. Para que obviamente esto pueda ser llevado a cabo, ese hígado tiene que funcionar bien, porque si ese hígado funciona mal, tanto el medicamento como sus productos de degradación se pueden acumular, y esto nos puede llevar a intoxicaciones de muy distintas repercusiones, según el medicamento y según el nivel alcanzado. Ahora bien, Javier preguntó puntualmente en qué consiste un hepatograma. Un hepatograma es una serie de análisis, todos vinculados de alguna manera al funcionar del hígado. Desde la famosa bilirrubina, que no es más que un pigmento, que como todos ustedes saben nos tiñen de amarillo cuando empieza a subir. Cuando se va de escala, normalmente uno espera un valor de bilirrubina total en 1, y a su vez, como mucho, y a su vez uno encuentra que esa bilirrubina se puede dividir en directa e indirecta. Charlaremos después de dónde viene cada una, porque cuando tenemos alta la bilirrubina directa sí podemos hablar de hígado, pero cuando tenemos alta la bilirrubina indirecta puede ocurrir que el hígado no tenga ningún problema y en realidad el problema venga de otro lado. Existe un segundo grupo dentro de estos análisis importantes, que es lo que nosotros llamamos las transaminasas. Usted va a escuchar hablar a su médico de TGO, de TGP, de fosfatasa alcalina. Todo esto está vinculado de alguna forma a enzimas del mismo hígado que tienen valores tope, normalmente en alrededor de 40, 42 según el laboratorio, pero que se pueden ver alteradas por muy diferentes enfermedades. Se multiplica por miles una transaminasa cuando uno tiene una hepatitis aguda. La TGO y la TGP son valores que cuando uno cursa una hepatitis se usan para evaluar la evolución en el tiempo. Y ahí puede coincidir lo que dijo Fernando del color amarillo, que en algún caso de hepatitis cursa con ictericia, que ese es el nombre del color amarillo de la piel y de las mucosas, que se llama ictericia, y los valores de esas transaminasas
se elevan enormemente durante la evolución de una hepatitis y nos sirve de control, inclusive ese laboratorio, para ir viendo la recuperación del hígado, cómo va haciendo a través de la normalización de esas enzimas hepáticas. Hay veces que la normalización es hasta un punto determinado, no queda 100%, queda un marcador que nos va a decir qué tipo de hepatitis por ahí tuvo el paciente. Entonces, en un plano, en un paciente que se supone tuvo una hepatitis y demás, uno también desde el punto de vista de la parte del hepatograma también puede pedir antígenos para ver si el paciente tuvo una hepatitis A, una hepatitis B, una hepatitis C o D. Hoy hay cada día salen nuevas hepatitis, nuevas formas de contagio, etcétera, etcétera. O sea que hoy la evaluación es muy amplia. Pero bueno, una cosa a destacar en una hepatitis, aunque no sea de color amarillo, el paciente puede estar muy débil, muy con falta de fuerzas, con tendencia a irse a la cama y demás, y nosotros hacemos un laboratorio y por ahí encontramos unas enzimas hepáticas muy elevadas, eso nos está hablando de que hay un daño hepático que puede ser generado por una hepatitis que no lo puso amarillo al paciente, pero es una hepatitis también, pero nos está marcando ese aumento de las enzimas hepáticas, que el hígado está averiado, que tiene un problema, que está agredido. Hay veces que la agresión puede venir por virosis que no son hepatitis, y también nosotros podemos ver un aumento importante de las enzimas hepáticas. Retomando el tema, las enzimas hepáticas aumentan en el caso de hepatitis aguda, como decíamos recién, porque el hígado tiene con qué responder. Y usted dirá, ¿por qué dice esto? Porque uno puede tener un hígado destruido y las transaminasas estar dentro de valores entre normales y bajos. ¿Y esto qué quiere decir? Que el hígado perdió su capacidad de respuesta. Entonces, por supuesto, esto va asociado a otros análisis del hepatograma que nos dan este dato. Pero cuando uno tiene una transaminasa alta o muy alta a nivel de hepatitis aguda, es preocupante, sí, por supuesto. Pero mientras estemos con esto alto y haya una evolución en el tiempo hacia el descenso, tenemos un hígado con una capacidad de respuesta. Como dijo Javier, esto puede quedar crónicamente averiado, esto puede retornar a lo normal o esto puede estar alterado por otras patologías. Otras patologías, por ejemplo, un hígado graso, a veces sobrecarga de alcohol sin necesidad de llegar a una cirrosis. Pero que si no lo controlamos puede terminar en una cirrosis, que es una enfermedad muy grave, que puede acumular líquido en el abdomen, el paciente, el deterioro tiene que ser tal. Ustedes imagínense que el hígado es un órgano tan noble, que solamente con un 10% de su superficie funcionando nos puede dar un funcionamiento prácticamente normal. O sea que tiene que estar deteriorado en una parte muy importante. O sea que ese diagnóstico ecocardiográfico que nos dicen, usted tiene un hígado graso, una esteatosis hepática, las distintas formas de llamarlo, y hay distintos grados, grado 1, grado 2 o grado 3, eso es lo que nos está marcando que nos podemos ir acercando a lo que se llama una cirrosis. Ese es un predecesor. Si hay alcohol de por medio, inmediatamente el paciente tiene que ver de suspenderlo. Y hay veces que puede ser, como dijo Fernando, desde el punto de vista farmacológico. Nos están haciendo señas, vamos a un breve corte, no troque el control remoto, y vamos a hablar por qué podemos tener algo farmacológico que afecte el hígado, en el bloque que viene. En el bloque que viene. Party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out it
Somos FEMEVA Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124. Retomando el tema, antes de pasar a hablar de lo que acordamos para este bloque, quiero dejarles expresadas dos cosas. Los test que uno hace buscando determinado tipo de hepatitis A, B o C, las más comunes, no son parte de un hepatograma habitual. Eso se pide cuando uno, después de ver un hepatograma, tiene algún tipo de sospecha de que puede haber ocurrido alguna hepatitis en el curso de nuestra vida. Si le da positivo hepatitis A, sea el antígeno, sea el anticuerpo o ambos, no se haga problemas. Casi todos contraemos hepatitis A en el curso de nuestra infancia y para prácticamente todo el mundo transcurre como un resfrío o una gripe. Y normalmente son contados los casos que deja secuela. Normalmente no deja secuela. Hepatitis B o C es otra historia que ustedes conocen. La hepatitis B normalmente cursa sintomática, lleva tiempo recuperarse y, como todos ustedes saben, puede poner en juego la vida o el hígado. Gravísimo. Sí. La hepatitis C es algo más grave todavía, tal vez, y más difícil. Más difícil porque, como la hepatitis A puede pasar inadvertida, o como la hepatitis B puede generar una tormenta. Pero hay veces que nos enteramos a través de un análisis y la diferencia con la hepatitis A y la B es que la C normalmente siempre deja algún tipo de secuela, más allá de poder predisponer a un cáncer de hígado. Hecho esta salvedad, ustedes tienen que saber dos cosas más. Como parte de los análisis de hígado, pedimos el colesterol, forma parte del hepatograma habitual. Eso viene informado. Sí. Eso tiene que venir informado. El y ustedes total, dirán, ¿no? El total, no estamos hablando ni bueno ni malo, colesterol total. Es un marcador de cuando el hígado funciona mal. Cuando el hígado funciona mal, ese colesterol total está muy bajo. Está en 100, 110, 120. ¿Qué pasó? ¿Estoy haciendo bien los deberes? No, el hígado ya no funciona, que no es lo mismo. Y eso va de la mano con algo que hablamos al principio del programa. El hígado sintetiza la vitamina K para que podamos coagular. ¿Qué pasa si uno coagula incorrectamente? Lo primero que uno tiene que ir a mirar es cómo funciona el hígado. Porque a veces la clave está ahí. Cuando un hígado empieza a andar mal, las pruebas de coagulación también empiezan a dar mal. Hay distintos grados para esto, distinta gravedad. Será motivo de consulta oportunamente con el hematólogo si esto ocurriera. Un proteinograma, por ejemplo, correcto, que se pide normalmente, nos puede marcar que el paciente tiene una albúmina, que es una de las proteínas más importantes que tenemos que tener en el organismo, que está muy baja porque también se forma, se sintetiza a través de eso y, por ejemplo, una albúmina muy baja nos puede inducir a que ese hígado está muy afectado, no solo el tema de la coagulación, sino también ya está comprometido en la síntesis de proteínas. Finalmente, y volviendo al anterior, me quedaba un tema charlar de las hepatitis. Hay una hepatitis que normalmente puede acompañar una enfermedad que en general
es muy agresiva en la presentación, pero normalmente no trae complicaciones importantes, y esa enfermedad es la mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso puede comprometer transitoriamente la función hepática, normalmente no deja secuelas, pero en general la etapa aguda, tanto como la recaída, para el que la vive son bastante tormentosas. Pero si en algún momento algún hijo normalmente tiene una mononucleosis infecciosa y les dicen tiene toque, como decimos nosotros, toque hepático, no se hagan problemas, eso cursa sin dificultades. Finalmente habíamos hablado de que el hígado es un órgano muy noble a través del cual metabolizamos diferentes tipos de medicación. Es importante saber que hay muchas medicaciones que utilizan la misma vía para metabolizarse. Y entonces puede ocurrir que si tomamos medicaciones que utilicen esas mismas vías, una de las dos medicaciones que usemos deje de actuar correctamente, bien sea porque actúa en exceso o bien sea porque deja de actuar como corresponde. Hablamos de anticoagulantes que afectan justamente, nosotros solemos dar anticoagulación en el caso de arritmias como la fibrilación auricular, y el anticoagulante más popular en la Argentina y el más barato también, vamos a dar el nombre de la droga, es el acenocumarol. Hay solamente 2 marcas reconocidas en la Argentina, pero bueno, no corresponde aquí hacerlo público. Ese acenocumarol interactúa con otro montón de sustancias que nosotros los cardiólogos también damos, y es más, puede interactuar hasta incluso con la dieta. Si usted consume esta medicación y es amante de la verdura verde porque se le indicó el cardiólogo, bueno, todo lo que es verdura de hoja larga le puede traer complicaciones. Entonces, ese sistema que tiene el hígado para metabolizar es lo que nosotros conocemos como la citocromoxidasa. Hay que tener mucho cuidado, a veces hay que leer los prospectos por si el médico siguió de largo en la recomendación y plantearle, mire que el hematólogo me dijo, mire que el prospecto dice, pongo el caso del acenocumarol porque es la droga con la que más habitualmente ocurre. Hay otras cosas que uno no tiene en cuenta, pero vienen a cuento porque ayer justamente una paciente me lo pregunta en consultorio y me dice, doctor, yo soy amante de los cítricos y leí por ahí algo del jugo de pomelo. El jugo de pomelo en cantidad generosa significa más de 1 litro por día, puede interferir también con la metabolización de muchos de estos medicamentos. No ocurre nada con absolutamente ninguno de los otros cítricos, sea limón, naranja, mandarina, el que quiera. Pero el jugo de pomelo en cantidad importante puntualmente puede interferir con el ingreso o con la metabolización de estas sustancias. Normalmente impidiendo un metabolismo correcto y por lo tanto un andar, digamos así, del medicamento eficiente dentro de nuestro cuerpo. Hay también algunas recomendaciones que nosotros conocemos y hay productos que se recetan bastante comúnmente, como son los antimicóticos, el ketoconazol, por ejemplo, es muy hepatotóxico, entonces hay que hacer, en el caso de que lo necesitemos porque hay una micosis que responde a ese antimicótico, se da tratamiento por boca, se dan cremas y se dan shampoo, pero fundamentalmente el comprimido hay que hacer un monitoreo del hígado en el caso de este antimicótico. Después existen algunos anticonvulsivantes, como el valproato, que también son muy hepatotóxicos y el paciente tiene que hacerse casi de rutina mensualmente. Tengan presente algo, yo estuve hablando de drogas cuyo metabolismo se ve alterado. Eso son interacciones. Eso es una cosa. Javier en este momento está hablando de medicación tóxica para el hígado y que hay que seguir de cerca. No solo el ketoconazol, ustedes habrán escuchado hablar de otro que se da, a diferencia del ketoconazol, se da una vez por semana, que es el fluconazol. Otro antimicótico. Corre con exactamente lo mismo. El valproato también, como planteó Javier, es una droga sumamente hepatotóxica y por lo tanto todo esto debe hacerse con chequeo de laboratorio que puntualmente esté vinculado a la función hepática. No importa el resto, pero si uno sabe que esto puede generar hepatotoxicidad, bueno, hay que estar encima. Si se empezó a deteriorar a través de los análisis, obviamente que uno al suspender la droga, en general la respuesta es volver nuevamente el hígado a su nivel anterior.
y evidentemente manejarse con mucho cuidado o tratar de darle otro tipo de medicación al paciente, intentar con otra medicación que no sea tan hepatotóxica, porque evidentemente, y si nos pasamos de largo los controles y no nos damos cuenta, y muchas veces hay otros medicamentos que por ahí el paciente desconoce que es alérgico, lo que sea, y me produce una severa hepatotoxicidad, puede llevarnos hasta una intoxicación de tal forma que el hígado pierda su funcionalidad. Y requiere incluso trasplante. Hay analgésicos como el acetaminofén, cuya se vende poco en la Argentina, poco y nada, pero son analgésicos cuya hepatotoxicidad son una causa importante de trasplante hepático en el hemisferio norte. En general, cuando los profesionales manejan medicaciones de este tipo, que son hepatotóxicas, ya tienen claro y le dan la recomendación al paciente de los controles y cuándo le tienen que hacer, y en general se van con la receta del producto y se van con un laboratorio de control a los 10 días o a los 15 días de empezar del inicio del tratamiento para ver si hay alguna alteración. De todas maneras, por si el profesional actuante por ahí no hace la recomendación, siempre a su médico de cabecera una consulta cuando le agregan una nueva medicación. Tengan en cuenta que el hígado es un órgano muy noble, con muchísimas funciones fundamentales para el organismo, y por ahí ese medicamento que se le agrega e interactuando con otro que usted venía tomando puede traer algún tipo de toxicidad, así que siempre, más que nunca, en este caso, consulte a su médico antes de ingerirlo. Bueno, se nos fue el programa, así que vamos a un breve corte y cerramos el programa. El programa de hoy tiene una dedicatoria, es una dedicatoria post-mortem, en realidad a un colega muy querido de mucha gente que nos sigue por televisión y de que no nos sigue también, cardiólogo famoso de la zona, ciudadano ilustre de Quilmes. Falleció anoche el doctor Julián Blanco. Sí, o sea, la comunidad médica está de luto porque realmente era un excelente profesional y una gran persona. Así que se daban las dos cualidades, por eso lo distinguía tanta gente con atenderse con él en su consultorio, así que es una pérdida irreparable. Y desde nuestro programa le mandamos las condolencias a su familia y a todos sus pacientes, obviamente. Es una pérdida muy dura para la sociedad quilmeña y para la parte profesional médica, porque era una persona tremendamente querida dentro de nuestro ambiente. Así que para su familia lo acompañamos en este dolor importante que están pasando. Así que bueno, lamentablemente cerramos con esta mala noticia, pero bueno, nos esperamos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Espero que tengan una muy linda semana. Hasta entonces.